En pleno siglo XX, España se partió en dos. Se desgarró en un conflicto que no solo definiría su historia, sino que se convertiría en una especie de ensayo general de los horrores que estaban a punto de llegar al resto del mundo. Esta imagen, esta idea, lo resume todo. Es que en ese momento España no era un solo país, sino dos visiones que simplemente no podían convivir. Por un lado, una España que quería mirar al futuro, más industrial, con ganas de reformas. Y por otro, una España muy arraigada a lo de siempre, a la tradición, a la tierra, a la fe. Y claro, iban directas a chocar. Era casi inevitable. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. En esta primera parte vamos a ver qué pasó en los años de antes, cómo se fue rompiendo la Segunda República y por qué esa promesa de paz y de futuro pues fracasó de una forma tan tremenda. A ver, esta cronología es fundamental para entender cómo se llegó a ese punto. En 1931 nace la República y llega con un montón de promesas. Pero claro, sus reformas, la agraria, la educativa, la laboral, chocaron de frente con los pilares de la España más tradicional: la Iglesia, el ejército, los grandes terratenientes. La tensión fue subiendo y subiendo durante 5 años hasta que en julio del 36 el asesinato de Calvo Sotelo, un político conservador, fue como la gota que colmó el vaso, la excusa perfecta para una conspiración militar que ya estaba en marcha. Unos días después, el país se partió por la mitad. Porque el levantamiento militar del 17 de julio pues no salió como esperaban sus organizadores. En lugar de ser un golpe rápido y tomar el poder, fracasó en ciudades clave como Madrid o Barcelona. Así que el resultado no fue un nuevo gobierno, sino algo mucho peor, un país dividido en dos bandos irreconciliables. Y esta tabla lo deja clarísimo. Por un lado, el bando republicano, una mezcla muy compleja de demócratas, socialistas, comunistas, anarquistas, con su gente sobre todo en las ciudades y en las zonas industriales. Por el otro, el bando nacional, una alianza de los poderes de toda la vida, el ejército, la iglesia, los grandes propietarios, unidos por el nacionalismo y el catolicismo. Y sus lemas lo dicen todo: la defensa a muerte de la República con el no pasarán frente a esa visión de una España una grande y libre. Pero claro, esto no se quedó solo en España. El conflicto se convirtió muy rápido en una especie de campo de pruebas, un laboratorio donde las grandes potencias de la época ensayaron las armas, las tácticas y las ideologías que muy poquito después desatarían la Segunda Guerra Mundial. Y esta ayuda de fuera fue totalmente decisiva. El bando de Franco recibió un apoyo militar masivo de la Alemania nazi y de la Italia fascista, que estaban encantadas de probar su armamento nuevo y de paso luchar contra el comunismo. La República, por su parte, encontró ayuda en la Unión Soviética, en México y también en las famosas brigadas internacionales, que eran voluntarios de más de 50 países que vinieron aquí a luchar contra el fascismo. Con esto, la Guerra Civil Española dejó de ser civil para ser un conflicto internacional. Como en cualquier guerra, hay momentos, batallas, que lo cambian absolutamente todo. Vamos a ver cuáles fueron esos puntos de inflexión que decidieron el destino de España. Este grito, no pasarán, se convirtió en el gran símbolo de la Batalla de Madrid. Al principio de la guerra, las tropas de Franco lanzaron un ataque rapidísimo para tomar la capital. Pensaban que sería fácil, vamos, un paseo. Pero se encontraron con una resistencia brutal de la gente de Madrid. Esa defensa consiguió frenar el avance y mandó un mensaje muy claro: esta guerra no iba a ser corta, iba a ser larga y terrible. Guernica, bueno, es que Guernica no fue una batalla como tal. Fue un antes y un después en la historia de la guerra. La Legión Cóndor, los aviones alemanes bombardearon esta ciudad vasca sin piedad, masacrando a la población civil. Fue un acto de terror puro y duro que Picasso inmortalizó, convirtiendo su cuadro en un símbolo mundial contra la barbarie. Y aquí se decidió todo. La Batalla del Ebro, en 1938, fue el último intento, a la desesperada, de la República por darle la vuelta a la guerra. Después de meses de combates salvajes, el fracaso republicano fue absoluto. Y no fue solo una derrota militar, es que se quedaron sin recursos, con la moral por los suelos, y dejaron el camino totalmente libre para la victoria final de Franco. Se acabó la guerra. Pero la paz no llegó, para nada. En esta última parte vamos a ver las heridas, profundas y duraderas, que dejó el conflicto en la sociedad española. El final de la guerra trajo consigo una tragedia humana gigantesca. Cuando cayó Cataluña, se produjo la retirada. ¿Qué fue? Pues un éxodo de 500.000 de personas, entre civiles y soldados, que cruzaron los Pirineos a pie, en pleno invierno, huyendo de una represión que sabían que iba a ser terrible. 40. Ese es el número de años que duró la dictadura que vino después de la guerra. No fue una posguerra sin más, fue un largo silencio que se le impuso a media España. Una época de represión, de miedo y de falta de libertades que duró casi 4 décadas. Y las consecuencias, claro, fueron devastadoras.
El exilio le robó al país a una generación entera de sus mejores mentes. La represión silenció a todos los vencidos. Y la fractura social, esa herida abierta entre las dos Españas, ha seguido ahí, como un trauma, como una cicatriz que todavía hoy la sociedad intenta cerrar. Entonces uno se pregunta, ¿por qué recordar todo esto? Hay una cita que lo resume muy bien. No se escribe para juzgar el pasado, sino para que el futuro no herede los mismos odios. La idea no es reabrir heridas, sino entender. Entender para no repetir. Y terminamos con una pregunta que va mucho más allá de España y de su historia. Después de un conflicto así, que enfrenta a hermanos contra hermanos, ¿cómo se vuelve a construir una identidad común? ¿Cómo se cierran las cicatrices de una guerra civil? Es una reflexión que, por desgracia, sigue muy vigente en muchas partes del mundo.